Hola a todos los que nos acompañan, soy Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano, y estamos en Mesa Central, desde la redacción del periódico en Medellín. Y como cada semana, queremos traerles el resumen más decantado, más analizado de los 3 temas que usted tiene que saber de la semana. No necesita leer muchísimo, solamente acompañarnos y quedará bien enterado de los 3 temas más importantes, tanto en Medellín, en Antioquia, como en el país. Me acompaña Daniel Rivera, editor general de Colombiano. Daniel, buenos días, ¿cómo amanece? Buenas tardes. Muy bien, una semana muy movida tanto en lo local como en lo nacional, ¿no? Sí, mucha cosita. Vamos a empezar con uno de los temas, es el cuentazo, lo que yo le llamo el cuentazo de la rebaja de las tarifas de energía en Medellín. Y nos acompaña Juan Diego Ortiz, que es el editor de la sección Metro, muy conocedor, muy especialista del tema de EPM y de todo lo que se mueve alrededor del edificio inteligente. Y yo digo cuentazo porque no solamente desde las elecciones el alcalde prometió rebajar las tarifas y luego en su alcaldía se dio cuenta que no podía rebajarlas, sino que recientemente dijo que las iba a rebajar. Luego dijo que no, que iban a ser congeladas, y finalmente cuando todos los medios revelamos que no iba a ser ni rebaja ni congelamiento, sino como una especie de préstamo, que a la gente lo que pasaba era que le iba a rebajar un poquito ahorita mientras las elecciones de octubre y que luego le iban a cobrar lo que le habían rebajado a partir de enero del año entrante, entonces todo termina siendo una especie de cuentazo, es lo que yo digo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esta semana, Juan Diego? Después de todo esto otro que había ya ocurrido. Íbamos en que no iba a ser una rebaja de tarifas, sino que le iban a prestar a la gente una plata, no le iban a cobrar la tarifa completa, sino que era como una especie de préstamo que le hacía EPM a cada usuario para que el usuario lo pagara en enero. Pero el único que salía favorecido era el alcalde, que podía decir rebaje las tarifas. Pero ¿qué fue lo que pasó esta semana a partir de ahí? Hola Luzma, hola Dani, saludos a todos los que nos están viendo. Pues recordemos que a finales de mayo hubo el anuncio de que se iban a congelar las tarifas aprovechando la posibilidad de la opción tarifaria, era que iban a empezar a bajar gradualmente durante mayo, junio, julio y agosto 0,6% gradualmente, y que se iba a estabilizar, iba a empezar otra vez el incremento hasta diciembre y que más o menos la tarifa de mayo-junio iba a ser la de diciembre. Ese fue como el primer anuncio. Después se demoró un mes en publicarse el documento donde estaba especificado cuál era el costo, la composición de la tarifa de energía, y lo que se reveló la semana pasada fue que, lo que bien decías Luzma, a partir de enero íbamos a empezar a pagar todos esos saldos que estaban congelados o diferidos de esos 4 meses. Como en la pandemia, como ocurrió en la pandemia. Es la misma resolución de la CREC, un préstamo con la opción no pedido, tarifaria, ¿no? correcto. Un préstamo no pedido por los y que usuarios. se iban a diferir los saldos. Lo que permite la opción tarifaria es modular la tarifa, y cuando hay unas alzas no se cobran y esos saldos quedan pendientes, pero se tienen que pagar después, y eso es lo que se reveló la semana pasada, que a partir de enero íbamos a empezar a pagar eso. Inicialmente se estableció que eso iba a costar entre 130 y 400.000 millones, eso fue lo que se dijo a finales de mayo. Y lo que ocurrió esta semana es que el alcalde, acompañado de 400.000 millones de pesos, eso es platica. Claro, esta semana el anuncio fue que a esa bolsa que se va a generar por toda esa modulación de la tarifa durante estos 4 meses, se iban a meter 100.000 millones de pesos. Ese fue el anuncio, pero igual seguimos bajo las mismas condiciones. El préstamo sigue existiendo, porque es que claro, con esos 100.000 millones de pesos no se va a cubrir el supuesto ahorro que se le va a entregar a la ciudadanía. Lo que pasa es que lo que pretende el alcalde, lo que quiere hacer es condonar los intereses. Es decir, a las personas igual se les va a cobrar lo que les dejaron de cobrar, pero ya no le van a cobrar intereses por eso que dejó de pagar. Sería ese el alivio que es decir, a toda la hacer. deuda, porque no se sabe cuánto va a ser el impacto. Digamos que esto es variable y depende también del impacto que tenga el fenómeno del Niño en el costo de la generación de energía. Cuánto se va a incrementar, no se sabe bien cuánto es. Se estimó que es entre 130 y 400. A esa bolsa común, que es el costo de lo que va a haber la modulación de la tarifa, abonan 100.000 millones que se sacaron de la manga esta semana después de todas las críticas que generó. Oíste, pero eso cómo deja, Juandi,
la economía de EPM. EPM ha estado muy aporreada, se fue a comprar Electricaribe, están pretendiendo comprar la AAA, que es esta empresa del acueducto en Barranquilla. O sea, ¿cómo están las Daniel, yo le tengo la economía? respuesta. El representante a la Cámara, Hernán Darío Cadavid, hizo un derecho de petición a EPM, preguntando esto cómo afecta los recursos de EPM. Y le respondieron prácticamente en como 30 preguntas que hizo alrededor del tema, le respondían siempre lo mismo. Lo esperado es que al final de la aplicación de la medida, en diciembre de 2023, se tenga la misma tarifa en promedio de mayo. Por eso, el efecto de la estabilización tarifaria y los incrementos en la demanda para el segundo semestre del 2003 generan un efecto estimado neutro en los ingresos de EPM. Es decir, lo que le están respondiendo de EPM es que esto no le va a costar nada a EPM. ¿Qué quiere decir si no le cuesta nada a EPM? Pues que finalmente no va a haber una rebaja en las tarifas. Claro, exactamente. Lo que están diciendo es que los van a hacer un ¿ya? ejercicio en el cual finalmente es realmente un asunto de propaganda. Porque, es decir, son argumentos falaces los del alcalde. Porque mire, le tengo en este mismo documento, en otro derecho de petición que hizo el concejal Alfredo Ramos, él pregunta, ¿esto cuánto va a ser el beneficio mensual por municipio y por estrato? Le dijeron que no le podían decir por municipio y estrato, pero el beneficio estimado sería de 2.600 millones para el primer mes. Si usted divide los 2.600 millones, que sería el alivio por 2,5 millones de usuarios, nos da que a cada persona, si fuera en promedio lo mismo, le podría aliviar en la tarifa 1.000 pesos. Es decir, que su tarifa ya no llega por 500.092, sino que llega por 500.090 y algo. Entonces, realmente, y eso sin contar que los más beneficiados son las grandes superficies, los que les llega más. No sé, ahí no lo responden, a los estratos bajos les puede llegar un alivio de 200, 300, 400 pesos en la tarifa. Oíste, esto me hace acordar, Luzma, de la entrevista que vos le hiciste a Luis Bernardo Vélez, en la que él decía que cuando estuvo recogiendo las firmas, la gente decía o se daba cuenta de que el alivio en las tarifas era un cuentazo. La gente sí le comenta mucho al alcalde Daniel Quintero que no le creen mucho lo del alivio de las rebajas, me parece a mí. Y además que igual a partir de enero, porque esos saldos no se pueden condonar, esos saldos se tienen que cobrar en algún momento por la composición de la tarifa y lo que hablábamos de la regulación, a partir de enero nos van a cobrar lo poco que va a bajar, y además con el desconocimiento de cuánto se va a incrementar la tarifa en el segundo semestre, sin saber cuál va a ser el impacto del fenómeno del Niño. Y hay otro punto esta semana que fue problemático, y es un primer comunicado de EPM después de la rueda de prensa en el que dicen que jurídicamente esta medida estaba ya no soportada sobre la opción tarifaria. Después salen a corregir el comunicado porque es opción tarifaria, no hay ninguna opción otra tarifaria mecanismo. es lo que se aplicó durante la pandemia y no querían que pareciera eso porque eso es lo que luego le cobran a la gente. Pero el desorden y la improvisación es mayúsculo. De adentro de EPM nos contaron que para esa rueda, que eso lo definieron en 10 minutos en una junta antes de la rueda de prensa, que fue una decisión totalmente improvisada, la de los 100.000 millones de pesos de esta semana. Pero bueno, lo que sabemos además es que el alcalde Daniel Quintero ha gastado una cantidad de recursos de los impuestos de los habitantes de Medellín haciendo propagandas en cine, en televisión, en radio, diciendo que bajó las tarifas, y lo de la baja de las tarifas es un cuentazo. Segundo tema que también es de Medellín. Preséntelo ustedes, Juan Diego. Sí, esta semana pues hubo mucho movimiento político ya después de que empezara el plazo de inscripción de candidaturas. Digamos que el primer anuncio, que era el anuncio ancla que se esperaba, era la decisión de Federico Gutiérrez si aspiraba o no. Se conoció el lunes festivo que efectivamente iba a volver a aspirar a la alcaldía. Se adelantó la información en medios porque habían citado la rueda de prensa. Para el martes, correcto. Y el martes hizo su anuncio oficial en Castilla. Digamos que lo que pasa es que genera unos cambios muy importantes, claro, en el ajedrez de la elección. Claro. Si bien la gente a veces era incrédula porque se suponía que después de ser candidato presidencial, que iba a querer volver a ser candidato a la alcaldía, pues finalmente se lanzó. Sí, un poco la explicación, porque esa fue la pregunta obligada pues el martes en el anuncio de prensa, era que el país se tenía que recuperar desde las regiones y no esperar hasta 2026, y por eso él se presentaba de nuevo
a la alcaldía de Medellín. Un día después, pasaron 31 Cuando horas. él dice Luzma, el país se tiene que recuperar, se refiere a las críticas al gobierno frente al Petro. sector de Petro. Y, Claro, Claro, porque claro él ha que sido sí. uno de los opositores pues, más Claro. importantes en Twitter. Y lo que vos decías, eso cuadra el ajedrez, Luzma, porque por ejemplo Luis Pérez dicen que estaba esperando esa noticia para saber si se lanzaba o a la alcaldía o a la gobernación de Pero Antioquia. aún no sabemos. Aún está callado. No sabemos si se va a lanzar, de pronto se lanza a la Y muchos alcaldía. estaban esperando la decisión de Federico Gutiérrez para saber qué hacían. Pues obviamente hay muchos habían prometido que si Federico se lanzaba se unían a él como Como candidato Tobón, de la por gran ejemplo. coalición. Exactamente. Pero Y- como Andrés Tobón, no Andrés como Tobón, Gilberto no como Tobón. Gilberto Tobón, San Isidro. Sí, entonces estaban esperando muchos de la misma línea de él que estaban haciendo recorridos en las calles, como Andrés Tobón, el exsecretario de Seguridad, Simón Molina también se bajó ya del barco, el exconcejal del Centro Democrático, en Lo fin. acompañaron en ese lanzamiento que fue muy concurrido. Claro, ahí en San Juan Tadeo, ahí en Castilla, 31 horas después vino otro anuncio que era el lanzamiento de campaña del precandidato Juan Carlos Upegui, que se lanzó con todos los alfiles del alcalde Quintero en el mismo lugar. También Juan Carlos supimos- Upegui, primo de la De Diana de la Osorio. esposa Osorio. de y digamos que es el candidato alcalde. avalado por el Partido Independiente. entonces, es uno de los varios candidatos que tiene Correcto. el quinterismo en Correcto. esta selección. Se lanzó allá, hubo contratistas, pues según pudimos verificar en una visita que hicimos, y digamos que el mismo patrón ocurrió el jueves, ya pero con la entrega de firmas de Albert Hay una Corredor. cosa, por ejemplo, ahí estaba Juan Pablo Ramírez, quien dice que salió de la alcaldía, pero en su cuenta de Twitter se sigue presentando como secretario de gobierno de Pero Medellín. es decir, Por ponerle ahí eso es un dato- gravísimo. Claro, Eso es gravísimo. Juan Pablo Ramírez, que es uno de los del grupo del anillo cerrado del alcalde, asiste al lanzamiento de la candidatura a la alcaldía de Upegui, siendo aún, o por lo menos nunca le avisaron a la ciudadanía que Ramírez dejaba de ser secretario de gobierno. Es que estoy viendo aquí justamente el Twitter, cuenta de dice Twitter, sí. secretario de gobierno de Medellín 2022-2023. Entonces, como secretario de gobierno, asiste al lanzamiento de una... Están Pues- como, no sé si buscan, ellos un poco buscan siempre la polémica, la confrontación, Para resultar en medios. para aparecer en medios, para que la Procuraduría los investigue, para hacer el escándalo y decir que los están censurando y que tienen que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y No se sabe van pa' uno, allá, viajan. no sabe uno si esa es una parte de la estrategia para generar todo ese ruido alrededor del candidato, porque hay que decir que el candidato Upegui pues todavía no es muy conocido en la ciudad. Después siguió con el mismo patrón, es decir, con contratistas, obviamente ya mucho más tecnificado el método con Albert Corredor. El jueves hubo un discurso a las afueras del Censa, después entregó sus firmas Hay que en la explicar un poco, registraduría. así como el otro es el primo muy querido de la primera dama, de la esposa del alcalde, Diana Osorio, Albert Corredor es un concejal que realmente es muy de las entrañas de Daniel Quintero. Nosotros tenemos información, incluso ellos tienen negocios juntos, o por lo menos han hecho algo de... Amigo personal. Luzma, amigo personal, hay fotos muy viejas de él con Esteban Restrepo y Daniel Quintero y Juan Pablo Ramírez. Y acuérdense que nosotros publicamos una investigación en la que mostramos que Daniel Quintero y Albert Corredor habían presentado una tesis juntos para una maestría, para un MBA. Por en ejemplo, Miami. eso muestra la relación que ellos tienen tan Sí, cercana. llena de irregularidades, porque Obviamente. era además en la Universidad de Albert Corredor, y pues sí el equipo Documentado, de Juan claro. Diego ha hecho múltiples investigaciones demostrando cómo el alcalde Quintero le dio a Albert Corredor la Secretaría de Educación, y desde la Secretaría de Educación han utilizado a los psicólogos, a los rectores, a los contratistas, Jefes de núcleo que a los también jefes de sacamos. núcleo para hacer todo lo que no es pedagogía. Los ponen a recoger firmas, los hacen que vayan a sancocho, los sancochos Las que hace pintacaritas. Corredor, a que pinten las caritas de los niños. Los psicólogos, por ejemplo, ayudando en los sancochos en vez de estar atendiendo los problemas que de salud mental no de hay los mayor- adolescentes de los No hay colegios. mayor muestra de eso, Luzma, sino que Alexandra Güelo pasó de ser secretaria, sale por las investigaciones a buen Alexandra comienzo. Gudelo, Por la que era la de Buen imputación, sale por la Comienzo. Exacto, imputación. sale por esa imputación en buen secretaria. comienzo a la secretaria y terminó trabajando en la campaña de Albert Corredor. Nosotros sacamos aquí las fotos Claro. de ella en la sede ahí en la playa. Y mientras tanto, los colegios de la ciudad cayéndoseles literalmente el techo encima de la cabeza de los niños, algunos colegios, otros colegios como el de San Javier,
que no, hace un año no pueden estudiar, tienen que andar con el pupitre al hombro porque en no, el salón parroquial. están estudiando en el salón parroquial. Todo un poco la educación de la ciudad destruida porque muchos de los recursos se han ido a financiar la campaña de Albert Corredor. Digamos que va a haber mucho movimiento político, sobre todo con la definición de los candidatos, que como recordemos las inscripciones van hasta el 29 de julio. María Paulina Aguinaga ya dijo que la registraduría le certificó sus firmas y que van firme. Esperemos a ver la decisión de Federico Gutiérrez, que otros sectores empiezan a mover. Yo les quiero comentar una anécdota que me pasó ayer con lo de Albert Corredor. Una conocida, porque no es amiga, subió una foto a su estado de WhatsApp de la entrega de firmas. Entonces le pregunté, Bebas, ¿estás trabajando con Corredor o vas a votar por él? Me dijo, no, yo soy contratista de la Secretaría de Educación y tengo que subir esta foto como muestra de que estoy aquí para el que vigila mi contrato. No, increíble, es que si no las han amenazado de que les quitan el contrato. Exactamente. De que no les renuevan el contrato. De hecho, 2 periodistas de la sección Metro estuvieron ayer allá en esa presentación de firmas y qué fue lo que encontraron con respecto a las denuncias que ya habíamos recibido de que a todos los contratistas los habían obligado a ir a llevar gente a recoger firmas. Sí, digamos que es la misma línea del último semestre que hemos documentado en muchos artículos y es cómo presionan la continuidad de los contratistas, so pena de tener que hacer un montón de actividades que primero era la recolección de firmas o en diciembre los eventos que hacían en los barrios de gratuidad, pues entregando regalos a los niños y eventos sociales. Ahora con la recolección de firmas, la presentó como la mayor histórica, más de 300.000 firmas, pero digamos que lo que verificamos ayer en el lanzamiento o la presentación de las firmas era el mismo patrón, es decir, contratistas presionados a que estuvieran apoyando la campaña de Albert Corredor, contratistas de la Secretaría de Educación sobre todo, y eso se le suma al montón de pasacalles y de publicidad que tienen todos los barrios. Es una campaña que ha movido la chequera fuertemente. Mejor dicho, en resumidas cuentas, una campaña, una Secretaría de Educación de Medellín puesta al servicio de la campaña política de Albert Corredor. Esto no lo podemos permitir, alguna autoridad tendrá que intervenir, aunque, por ejemplo, no le va bien en las encuestas. Yo creo que al final del día la gente termina castigando a quienes de manera tan evidente abusan de los recursos públicos. Muchas gracias, Juan Diego. Cuente, Daniel, cuál es nuestro tercer tema. Tiene que ver primero con Iván Márquez. No sé si usted se enteró. La muerte de Iván Márquez. La segunda muerte de Iván Márquez, prácticamente, porque el año pasado se había dicho que en un ataque que no se sabía si era de un grupo de mercenarios o de enfrentaciones entre las mismas disidencias, había muerto Iván Márquez. Pues bien, en la noche del jueves, 6 de julio, se regó la noticia por Twitter de que Iván Márquez había muerto. Javier Alexander Macías logró encontrar... ¿Cómo no lo confirmamos nosotros? Porque claro, hace un año nos habían dicho que estaba muerto y muchos alcanzamos incluso a publicar que estaba muerto porque en realidad había quedado en muy mal estado, se pensaba que había muerto. Pero esta vez entonces, ¿cómo logramos corroborar? Javier Alexander Macías, el editor de Actualidad, que ha sido un reportero de conflicto armado por muchos años, como por 15 años, tiene unas fuentes ahí en la frontera y alguien muy de la entraña de la segunda Marquetalia le confirmó que Iván Márquez se había muerto producto de las heridas con las que quedó el año pasado. Él estaba en un hospital de Venezuela, estaba siendo atendido y al parecer estaba ciego y muy deprimido. Javier González, periodista de Actualidad, cuente pues, hombre. Hola Luzma, hola Dani. Es una información que incluso todavía las fuentes militares están tratando de verificar qué fue lo que pasó porque no deja de ser incierto en qué circunstancias murió. ¿Qué se sabe hasta ahora? Si quieren pongamos un poquito de contexto y es que justo hace un año, en junio de 2022, en Venezuela, como decía Dani, hubo un ataque contra Iván Márquez. ¿Qué fue lo que pasó? Pero ese ataque es interesante mencionar algo, porque fue una seguidilla de ataques a los que habían sido las grandes cabezas que no habían firmado la paz, que eran Iván Márquez, el Paisa. Estaba ahí también Romaña. Romaña y Jesús Santrich. Entonces, de repente... los desertores. Eso fue una cosa rarísima. Refugiados en Venezuela, además. Eso es una cosa rarísima, porque en donde estaban en sus cambuches en Venezuela, a cada uno de ellos le cayó un comando
y lo mató. A los otros 3 murieron inmediatamente. El único que sobrevivió fue Iván Márquez. Quería comentarlo porque tiene un significado, es como un final para quienes no quisieron hacer la paz, para quienes traicionaron la paz. Y ahí yo creo que simbólicamente se había acabado las FARC. Pero cuando nos dijeron que había quedado vivo Iván Márquez, pues quedaba como este personaje. Por eso ahora su muerte, digamos que tiene más un tono simbólico del cierre de un capítulo de esa FARC tradicional. Pero lo había interrumpido sobre cómo fue el ataque. Iván Márquez, que recordemos es el jefe de las disidencias de la segunda Marquetalia. Hay otras disidencias que son las del Estado Mayor Central. Esas son las dos, digamos, como grandes disidencias que quedaron de ese grupo de desertores del Acuerdo de Paz. Iván Mordisco en una, sí. Entonces, retomando, el tipo hace un año le envían una botella de trago estando en Venezuela, en un campamento. Resulta que no era pues una botella de licor convencional, sino que era un artefacto explosivo. Lo destapa y pues en efecto se genera una onda explosiva. Iván Márquez pierde varios dedos, queda con esquirlas. Además pues la detonación, lo que logramos pues establecer y lo que hablan las fuentes de inteligencia es que también el atentado fue tan duro que él salió pues disparado y quedó muy herido. Desde ahí fue que, como lo recordaba Luzma, fue que se habló mucho de que se había muerto, pero no. Él resultó pues vivo, obviamente muy afectado, y comenzó a recibir tratamiento en Venezuela. ¿Qué es lo que sabemos? Y digamos es lo que comentamos un poco en los informes que hemos sacado. Él en las últimas 3 semanas estuvo bastante afectado, incluso pues se hablaba de que... Porque él no quedó nunca bien. No. Él no quedó Al nunca bien. parecer Él quedó hospitalizado hasta el momento, hasta hoy. Lo más grave que él tuvo fue una esquirla en la cabeza que dicen pues le afectó el cerebro y lo que le digo también de las manos y de las piernas. Pero como bien lo decía Daniel, una situación bastante pues... diciente en medio de en medio de todo su deterioro de salud, y es que él perdió la visión, es lo que han logrado establecer, y que eso también lo afectó mucho en su estado pues emocional y obviamente físico. Entonces digamos como que se unieron una serie de factores y pues hoy nuevamente estamos hablando de Iván Márquez. Claro, para recuperarse uno de un atentado pues tiene que estar en su mejor condición anímica, y pues probablemente no solamente perdió la visión, sino que sus 3 grandes compañeros de batalla y de guerrilla habían caído, pues probablemente... Esto muestra 2 cosas, Luzma. Lo primero es, bueno, la muerte de Iván Márquez, esa generación que estuvo en La Habana, acuérdense que era el representante de la mesa de las FARC, y en segundo lugar, el apoyo de Venezuela a las FARC, porque él estaba siendo atendido en un hospital público de Venezuela, y esto se condice con las declaraciones de Cliver Alcalá, que era un militar muy cercano a Chávez, que después se alejó de Nicolás Maduro y que le dijo a la justicia gringa que en efecto ellos le dieron armas a las FARC. Noticia de las últimas horas, exactamente. Como se comprueba que les mandaron, y el Cliver Alcalá menciona exactamente el tipo de armas que le mandaban tanto a Timochenko como a Iván Márquez. Iván Márquez pues murió, no sé si en su ley, pero fue un personaje que al proceso de paz mismo lo hizo muy difícil. Pues imagínate. Dividió las FARC, fue muy complicado, lo tuvieron que poner de jefe negociador, porque él no quería que los demás de las FARC fueran los que estuvieran en la negociación. Se le dio todo lo que se les dio, y cuando ya se firmó, después de firmarse, se escapó, se escabulló y armó de nuevo. Es decir, personajes que difícilmente logran conciliar. Luzma, imagínate que el mismo Timochenko dice que Iván Márquez fue el que trató de atentar contra su vida en el Quindío. Contra Timochenko. Contra Timochenko mismo, porque él decía que él siempre quedó con la herida de que no lo nombraron comandante de las FARC, nombraron a Timochenko porque él era el único que había estado con Manuel Marulanda Vélez y con Jacobo Arenas, y él quedó siempre celoso. Hay personas que siempre tienen más vacíos en sí mismo que los vacíos que le van a llenar a la sociedad. Incluso solo quería agregar una cosa, y que digamos que también muestra un poco las dificultades del conflicto y todo pues esto que derivó de estos desertores del Acuerdo de Paz. Y es quiénes fueron los responsables de ese ataque hace un año contra Iván Márquez. Si bien la segunda Marquetalia dijo que no, que fue el ejército, que fue la policía colombiana,
Lo que se dice, muy buenas fuentes dicen que fue alias Iván Mordisco, es decir, el jefe de la otra disidencia. Porque él se quiere quedar con los réditos de la coca. Exacto. ¿Cómo terminaron también, digamos? Claro que fue una operación tan quirúrgica, tan efectiva. Yo voy más por la teoría de los mercenarios. Yo también creo que pagaron unos mercenarios y esos mercenarios tenían todo dado. Venezuela no sé si les ayudó, no sé si es parte de algún tipo de cooperación de parte de Venezuela para que se pudieran meter en territorio venezolano, porque fueron muy efectivos y dieron en el blanco. Nuestro último tema es sobre Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht. La noticia de la semana que sacudió al país fue la revelación de los audios que grabó García Arizabaleta, Daniel García Arizabaleta, que fue por muchos años funcionario de los gobiernos de Álvaro Uribe. Fue funcionario de Invías, fue funcionario en Coldeportes y un funcionario con mucho rabo de paja, porque él siempre, por lo menos en 2 ocasiones, lo sancionó la Procuraduría por haber modificado fraudulentamente ciertas condiciones para poder llegar a esos cargos. Y este funcionario, cuando vio que ya iba a estar como enredado él solo en el tema de Odebrecht, pues decidió grabar a Óscar Iván Zuluaga y entregó esos audios como colaboración y ahora le dan un principio de oportunidad a él sale libre, pero quedó Óscar Iván Zuluaga, un personaje que digamos que más allá de las posiciones ideológicas, mucha gente reconocía como un tipo honesto, pues terminó dándonos la sorpresa de que él sabía. En los audios él mismo reconoce que él sabía lo de la plata de Odebrecht. Habían entrado, que esa plata había entrado a una, hay que decir exactamente lo que fue, 1,6 millones de dólares entraron o usted lo puede contar mejor, entraron de Odebrecht para pagarle, para pagar una encuesta, para pagar al publicista Duda Mendoza, un brasilero, un estratega, pues que cobran mucho, esos estrategas cobran mucho. Las campañas normalmente lo pagan por fuera, en general, eso es realmente lamentablemente común, porque como los topes de campaña son tan bajitos, entonces muchos de los pagos se hacen sin que se vean, y esto lo pagaron, pero lo pagaron con dinero de Odebrecht. Luzma, desde hace más o menos una década estamos hablando de todo este escándalo de Odebrecht, que pues tiene dimensiones en todo el continente y pues ha tocado a presidentes. En Perú, un expresidente que se suicidó. Es el único lugar donde menos, claro, Alan García presidió en Perú. O sea, en donde menos había impactado a altas cabezas era en Colombia. Exacto, porque, y es lo que quiero explicar. Y sigue sin impactar, porque Óscar Iván era un candidato que no ganó. Exacto, él no ganó y apenas lo van a imputar en unos días, ¿no? Lo imputan el lunes 10 de julio, por 3 delitos, pero ya voy para allá. Como venimos hablando de este tema, y si bien pues las investigaciones han estado un poco... pues sin tantos avances, pues hay que decir que hay dos frentes en los que se puede explicar el caso de Odebrecht. Por un lado, el tema, digamos, de la corrupción que hubo en las obras de infraestructura, que por eso hay muchos imputados y demás, condenados. Empresarios, contratistas, sí. Pero había un tema, una ramita que seguía muy, digamos, de bajo perfil, y era todo el tema de la corrupción en temas políticos, la financiación de campañas políticas. ¿Qué dice la Constitución muy expresamente? Ningún candidato puede recibir financiación de un extranjero. ¿Qué pasó? Pues aquí se está investigando el supuesto ingreso, como decía Luzma, a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, pero también a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, como reconoció en su momento Roberto Prieto, quien era el jefe de campaña. Entonces, el lunes, a raíz, digamos, de estas declaraciones de García Arizabaleta, pues el ex candidato Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, que ya renunció también al partido en un muy escueto comunicado, pues tendrá que ir a responder por varios delitos. ¿Qué viene para resumir? Quedan 3 caminos para él. El lunes le van a comunicar pues los 3 cargos a los que se enfrenta, que es falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Porque no registraron este gasto dentro de la... Fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Tiene enriquecimiento ilícito porque se configuraría, porque él recibió unos dineros
por reposición de votos a raíz de lo que, digamos, de los votos que obtuvo. Porque hay que decir que volarse los topes de campaña no era delito en ese momento, eso ya es delito. Después de esas elecciones del 2018 se convirtió en delito, de 2014. Sí. Pero el asunto es que encuentran estos otros 3 delitos que se configuran. Creo que el asunto aquí es que además esto puede abrir una puerta mucho más grande que podría abrir una investigación a Juan Manuel Santos otra vez, porque Pues Juan debería, Manuel Santos fue el que ganó. sí, debería, porque si en ese también se ha corroborado que entraron 1.000 millones, $1 millón de 1,6 millones de dólares. para unas afiches y para unas... En el caso de Santos, para unos afiches. En el caso de Oscar Iván Zuluaga, fue 1,6 millones de dólares por... Okay. Para pagarle al publicista. Para pagarle al publicista. Y Dani, solo para agregar, no solo, digamos, Juan Manuel Santos, también hay una investigación, o se podría mejor abrir una investigación contra los magistrados del CNE, que era el organismo que en su momento investigó estas cuentas. Sí, eso es lo más complicado. También ellos un poco decidieron más archivar ese proceso, pero hay 2 personas, digamos, involucradas del más alto nivel. Nada menos que el hoy registrador Alexander Vega y el hoy defensor del pueblo Carlos Camargo. Todavía no hay ningún proceso contra ellos, pero digamos es lo que se viene, porque pues también resultan salpicados en estos audios del doctor Oscar Iván Zuluaga. Leoberto Martorelli fue el que confirmó que Odebrecht le había pagado $1 millón para elaborar una encuesta en la campaña de Santos en 2014. Entonces era $1 millón para la encuesta y $400.000 para afiches que están bien por vía Roberto Prieto. Como lo admitió Roberto Prieto. Como lo admitió Roberto Prieto. Esas fueron las noticias que nos movieron esta semana en Colombia y en Medellín. Espero que nos hayan acompañado hasta el final, que tengan un maravilloso fin de día. Les habló Luz María Sierra desde la redacción del periódico El Colombiano en Medellín. Esto fue Mesa Central.